También acá hay que tener en cuenta que la Tierra al rotar genera una pequeña desviación eh, debido al arrastre que genera la propia rotación de la Tierra, ¿no? Eh, También son arrastradas hacia el este por el propio movimiento de la Luna. La Luna tiene un periodo aproximado de 27,3 días respecto a las estrellas fijas. Y bueno, un punto en la Tierra tendría dos mareas máximas y dos mínimas. Eh, Más o menos, Profe, sí. perdón, lo corté porque cuando dice hacia el este, que el movimiento es hacia el este, pregunto porque a veces me mareo con esas cosas. ¿Es en este hemisferio, en el hemisferio norte o en todos lados por No, igual? en todos lados. Porque a veces hacen la distinción de que si es en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, Sí, tira pero para un en lado este o para caso otro. lo que llamamos este, el este es el este para el hemisferio sur es el mismo este que para el hemisferio norte. Bueno, ok. Y esto tiene que ver con la rotación de la Tierra, el sentido de rotación, básicamente. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, sabemos que depende cómo se ubiquen la Luna y la Tierra, la Luna y el Sol, perdón, eh, va a ser la potencia, digamos, de estas, por decirlo de una forma, ¿no? De estas mareas. Y más o menos, eh, si tenemos un efecto de marea a las 4 horas, al otro día aproximadamente se va a producir a las 4:50. O sea, cada día se va a ir corriendo aproximadamente en unos 50 minutos. Eh, Ahora bien, ¿cuán, eh, ¿cómo son estos efectos? Entonces, para eso voy a hacer unos dibujos que lo vamos a hacer por acá. Esta sería la Tierra y por acá vamos a dibujar a la Luna, más o menos, por ahí. Eh, Voy a marcar unos puntos y les voy a dar unas letras para ubicarlos. A esta le voy a llamar a la parte central la voy a llamar T y a la parte más alejada de la Luna la voy a llamar B. Eh, Bien, en cada uno de estos puntos marcados acá, también en un punto que lo puedo llamar C, suponemos que hay una pequeña masa, o sea, no estamos considerando la masa de toda la Tierra, estamos considerando, ¿sí?, pequeñas masas que están en la Tierra. Acá tenemos la masa de la Luna y acá voy a tener la total, que es la masa de la Tierra.
la masa esta está justo en el centro de masa de la Tierra. Ahora, si yo dibujo unos vectores fuerza, con respecto a qué? A la atracción que le genera la Luna a cada una de estas masas. Esperen un segundo que le voy a decir a mi hijo que cierre la puerta. Juegan con la computadora online y se ponen los auriculares y entonces no tienen un registro de los gritos que pegan. Igual debe ser divertido escucharlo, igual. Me encantaría escucharlo. No sé, podría No te lo dibujar. recomiendo. Mi nieto hace lo mismo y pega unos gritos. Sí, me decía Sana. No, si podría ser el círculo, la línea del círculo de la luna un poquito más gruesa, porque casi no lo veo. Estoy con el celu y se me borra la luna. No puedo hacerlo, pero puedo. No me deja cambiar. ¿Cambiarle el color tampoco? Sí, puedo hacer esto. Normalmente la luna la dibujan gris. Así que por ahí está bien. Sí, ahí se ve mejor, gracias. Bueno, digo, tenemos todas estas masas son iguales en valor y vamos a dibujar, en términos cualitativos, la fuerza con la cual serían atraídas hacia la luna. Entonces, dibujo. Vamos a hacer una cosa, lo voy a hacer en más gruesito. Digamos, vamos a hacer un dibujo así. Acá, por el hecho de que está un poco más lejos, ¿no? Por lo tanto, esta fuerza debería ser un poco menor a la fuerza que actúa sobre la masa que está en A. Y a su vez, esta, más chiquita todavía, la que tenemos acá. Con respecto a acá, a C, no, esto no. Trazo esta línea. Esperen que acá voy a trazar esta de acá. Bueno, ahí tendría que dibujar también un vector. Que va hacia ahí, ¿no? Lo mismo si lo haría de abajo, ¿no? Y podría marcar un montón de otros puntos, pero con estos puntos son los puntos básicos para poder analizar. De esta fuerza que está en C, podemos ver que hay una componente que va a estar en dirección hacia el centro de la Tierra y otra que va a ir en dirección horizontal. Y si hubiera dibujado acá abajo, hubiera pasado también lo mismo. Habría siempre una componente que va hacia el centro de la Tierra, que de alguna forma es la culpable de que el nivel del agua, en estos casos, en estos puntos, tienda a descender. Pero no es el único. Para ver qué pasa acá, a nivel horizontal, pongamos que esto es X, lo que hay que ver es que si yo tengo algo, pongamos algo que tiene cierta elasticidad, y
yo aplico sobre distintas partes de esta banda elástica, pongamos, aplico la misma intensidad de fuerza en los 3 puntos, la banda elástica, obviamente que se va a mover, si no hay otras fuerzas contrarias, se va a acelerar, pero la banda elástica no se va a estirar. Pero ¿qué pasaría si sobre la banda elástica actúa una fuerza hacia acá, un poco menor acá y un poco menor acá? La banda elástica no solamente se aceleraría, sino que se estiraría. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí. Sí. Sí, como que yo la estoy estirando de la punta. Sí, La estoy extrayendo hacia mí. también lo podríamos, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? También lo podríamos pensar en este sentido. El estiramiento que tiene la banda elástica la podríamos pensar como dos fuerzas que tiran una para acá y otra para acá. Solamente pensando en el estiramiento, ¿eh? Si yo tiro para la izquierda, para la derecha, también la voy a estirar. ¿Por qué se produce el estiramiento? Mirando esta frente de acá. Por la diferencia de fuerzas que hay en los distintos puntos. Entonces, para analizar esto, ¿sí? Porque en definitiva, lo que va a ocurrir es que el nivel del agua, ¿sí? Se va a incrementar en esta parte, exagerando obviamente, ¿sí? Y baja en estas partes. O sea que esto sería como si, aparte de las fuerzas que tenemos así, que vienen de acá, esto sería como que yo tuviera fuerzas así, que tiran para un lado y para el otro, y como que apretan en los, pongamos, polos o por ahí. Combinados ambos, ¿no? A la fuerza esta la voy a llamar FA. Y a la fuerza esta FT. Y a la fuerza esta FB. Ahí está FC, pero esta por ahora no la vamos a analizar. Y el análisis se puede hacer de esta forma, digamos. Primero vamos a darle nombres a las distancias para poder analizarlo. Sí, vamos a llamar desde el centro de la Tierra al centro de la Luna, la voy a llamar R. Desde el centro de la Luna hasta donde se encuentra A, que es la parte más próxima, la vamos a llamar R, ¿sí? Esta R, pero desde el centro hasta el extremo, nosotros tenemos, vamos a llamar R tierra, ¿no? Radio de la Tierra. Entonces, a este pedazo lo puedo llamar R, chiquita, minúscula, menos R de la Tierra.
Y al otro extremo, hasta donde está B, será R más radio de la Tierra. La fuerza, nosotros sabemos que la fuerza gravitatoria, ¿sí?, es menos que una masa por la otra masa dividido la distancia entre los centros de masa al cuadrado. Si analizamos lo que pasa en A, ¿sí?, siempre hay que tomar la referencia tanto para B como para A con lo que pasa acá en T. ¿Sí? Si yo tomo el vector FA, ¿sí?, lo vamos a hacer bien. Lo voy a agrandar un poco para que se note más. Este es FA. Y quiero ver la diferencia, porque a mí lo que me interesa es la diferencia, ¿sí?, que tiene con el vector FT. Si quiero ver la diferencia, lo que tengo que hacer es restarle, ¿sí?, a FA, FT. Entonces FT lo voy a dibujar para el otro lado, con sentido contrario. Pongamos así. Entonces este va a ser menos FT. La diferencia es un vector que lo voy a dibujar acá abajo, que apunta hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda. A esto lo vamos a llamar F FRA, o sea, la fuerza resultante en A de comparar la diferencia entre el vector FA y el vector FT. Esto también lo vamos a hacer después, pero entre FT y FB. Acá notamos que nos queda una fuerza de la diferencia entre FA y FT, una fuerza que apunta hacia la izquierda. La expresión que encontremos nos va a dar una aproximación buena de cuánto vale la fuerza de marea, porque lo que estamos calculando acá con esto es lo que se llama fuerza de marea. La fuerza de marea que vamos a tener en A. Para calcular esa fuerza de marea, tenemos que ver esta diferencia, ¿no? O sea, esta FRA, ¿sí?, va a ser la fuerza que tenemos acá con la otra que tenemos acá. ¿Les parece? Esta diferencia la tenemos que calcular con estas dos. ¿Cómo la calcularían? A ver.
FA sería menos que la M chiquita, porque estamos viendo la interacción de la Luna con esta M chiquita, masa de la Luna dividido R menos RT al cuadrado. Menos, porque estoy haciendo una resta, menos. El menos de por sí porque la fuerza es atractiva. Entonces acá iría G, la M chiquita, la masa de la Luna, pero ahora dividido R al cuadrado. Si queremos en términos vectoriales, ¿sí? Habría que ponerlo así. Yo ahora lo voy a borrar. Y acá ponemos la I, el versor I que indica que estamos en dirección X. Estamos tomando igual los sentidos, ¿no? Los sentidos, y estamos trabajando toda en la misma dirección. Bueno, esto acá va a quedar más. Algo a tener en cuenta, y que normalmente a la expresión que vamos a llegar es la que suele aparecer en los libros que tratan este tema, lo que hacen es despreciar algunas cosas. Para esto tenemos que tener en cuenta que RT, que es el radio de la Tierra, es mucho menor que R. Entonces vamos a tenerlo en cuenta porque va a haber algunas expresiones que las vamos a poder despreciar. Lo cual no es obligatorio despreciarlas, pero si queremos llegar a las expresiones que suelen aparecer en los textos, lo que hacen es justamente despreciar. Bien. Este lo hago yo y el otro lo van a hacer ustedes. Y le va a llamar la atención, tal vez sí o tal vez no, el resultado. Acá podemos sacar como un denominador. Va a quedar menos que m de la Luna r cuadrado más que m de la Luna r menos rt al cuadrado. Bien. Podemos sacar esto y acá va a quedar el r cuadrado ¿Por qué sacó la M chiquita? La m chiquita está en los dos términos. ¿Una no era la de la Tierra? No, no, no. Ah, perdón. No, no, no. Estamos analizando
la interacción de cada masita que pusimos acá, de prueba, con la Luna. No figura acá la masa de la Tierra. Es todo entre las masitas que hemos elegido y la masa de la Luna. Acá tengo R menos radio de la Tierra al cuadrado. Y bueno, acá esto lo puedo desarrollar, ¿no? Me quedaría R cuadrado menos 2R por RT más RT al cuadrado. Todo por R cuadrado. Podemos hacer lo mismo acá. R cuadrado menos 2RRT más RT al cuadrado. Bueno, lo vamos a escribir. Bien. Acá podemos cancelar esto con esto. Y acá podemos cancelar y acá también. Por ahí no parezca y por ahí parece que el radio de la Tierra es enorme. Y lo es. Pero nada comparado con R. Quiere decir que a estos dos términos, este tercer término que es RT al cuadrado, prácticamente no cumple o termina siendo un valor irrelevante. De hecho, el R chiquita es distancia Tierra-Luna. No sé si tienen a mano la distancia Tierra-Luna. Creo que es 300, a ver, fíjense, pero 384.400 kilómetros, ¿puede ser? Sí, sí, es eso. Por 6.370 kilómetros, más o menos. Más 6.370, esto al cuadrado, ¿no? Entonces, yo hago 2 por 384.400 por 6.370. ¿Sí? Esto me va a dar 48972560000. Y lo otro me da esta cantidad. Ahora, si yo hago esta cantidad y la divido en 48972560000, me da 0,00828. Esto nos muestra lo irrelevante que es esta cantidad respecto de esta. Siempre respecto de qué, ¿no? Entonces,
lo que podemos hacer es despreciar esta cantidad y esta cantidad. Lo es obligatorio, o sea, dejarlo no estaría mal, simplemente no vamos a poder reducir la expresión a algo más compacto cuando estas cantidades no van a cumplir una función demasiado interesante, digamos. Es parecido, de alguna forma, cuando usamos el binomio en los ejercicios de relatividad, en un ejercicio donde aparecían varios términos. Con trabajar los dos primeros términos eran suficientes, siempre según cuán querramos despreciar, ¿no? Valores. Qué tan exacto queremos que nos dé resultado o qué aproximación. Entonces, esto queda así, más a la luna. Bien, acá va a quedar un menos. ¿Sí? Porque todo esto va a quedar un 2, va a quedar un R y un RT. Bien, acá va a quedar el R cuadrado. Y esto así. Voy a escribirlo así. Acá yo podría sacar uno de los R, o sea, me quedaría un R cubo, R menos 2 radio de la Tierra. Y acá, nuevamente, nos encontramos con que esta cantidad, comparada con esta, también es despreciable. Podemos simplificar. Y acá me quedaría un... A ver, tengo R por R, R... A ver, me queda un R cuadrado por R, R cubo. Ahí está. Y esto ya más no se puede simplificar. Esta nos daría la fuerza de marea, obviamente aproximado, en el punto A. Esto entre esta masa, que la podemos tomar como la unidad, como 1, la masa de la Luna, radio de la Tierra, G y 2 y R. ¿Qué pasaría si quisiéramos comparar la fuerza de marea debido al Sol en ese mismo punto? Después, si tenemos tiempo, lo haremos. El 2 queda, el G queda, la M queda, pero acá en vez de poner masa de la Luna, ponemos masa del Sol. La R de la Tierra sigue siendo la misma. Y acá, en R, tenemos que poner la distancia Tierra-Sol. Y ahí podríamos ver la diferencia que hay entre la fuerza de marea en este punto, entre la Luna y la Tierra, y la fuerza de marea entre el Sol y la Tierra.
Ahora, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Vamos a analizar el punto B. También, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, ¿sí? Tenemos así como al vector que teníamos en el punto A le restamos el vector que tenemos en el punto T, a este vector que tengo en el punto B le voy a restar el vector que tengo en T. Le voy a exagerar un poco. Entonces, este es FB. Y este es menos FT. Ahora, la diferencia entre los vectores da una resultante que la vamos a llamar FRB. Acá obtuvimos una fuerza de la diferencia del tironeo, digamos, de la Luna hacia la Tierra, tomando estos dos puntos de la Tierra, una fuerza que va hacia la Luna. Y haciendo con el mismo criterio, nos da una fuerza ahora que va para el otro lado. Esto nos lleva a que estas fuerzas, si son lo suficientemente grandes, podrían desarmar a la Luna. Esta fuerza de marea podrían desarmar la Luna. Para que estas fuerzas cada vez sean más intensas, bueno, la Luna está acá, ¿no? O sea, a ver, vamos de vuelta. Estas fuerzas de marea ahora las estamos analizando en la Tierra. Pero así como la Luna ejerce fuerza de marea sobre la Tierra ejerce fuerza de marea sobre la Luna. Entonces, si la Luna cada vez se aproxima más, cada vez estas fuerzas de marea se van a hacer más intensas. Puede llegar el momento en donde sean tan intensas que se desarme la Luna. La Luna no se está acercando, de hecho se está alejando, como habrán visto ustedes en el video. ¿Por qué? Por el hecho de que como forman un sistema, la Tierra y la Luna, y la Tierra, debido al choque del agua contra las costas, va frenando la rotación. Los días duran más ahora, como también habrán visto ahí en el video. Habla de unos fósiles justamente, unos corales, creo, en los cuales queda asentado, digamos, la duración del día. Y en esos corales se pudo ver que la duración del día hace millones de años atrás era diferente a las de hoy. El frenado de la rotación terrestre se compensa por el alejamiento de la Luna. O sea, la Luna se está alejando de a poco de la Tierra. Pero también el efecto de marea de la Tierra sobre la Luna generó que la Luna termine mostrando siempre la misma cara para la Tierra. Como que logró un equilibrio. La primera, digamos, evidencia, aunque no se esperó esa situación, digamos, no se esperó en el sentido de esperemos a ver si pasa para comprobar tal o cual cosa. Era algo que, si bien no se había detectado en ningún momento, no se tenían dudas de que este fenómeno tenía que ocurrir. Distinto a otros fenómenos donde se espera si se corrobora o no, porque depende si se comprueba o no cierta cuestión. En este caso no era, pero era toda una cuestión novedosa
Y en el año 1998, ¿sí? El cometa Shoemaker, si no me equivoco, y yo tengo acá un video, entró en órbita, fue capturado, digamos, ¿cómo es? Fue capturado por Júpiter y bueno, entró en una órbita, digamos, cada vez acercándose más, cada giro que daba alrededor de Júpiter se iba acercando más y más y más, hasta que llegó un momento en que se acercó tanto que se desfragmentó. ¿Vale? Vamos a ver el video este. Es cortito igual, ¿eh? Fue un acontecimiento único, de los que suceden una vez cada 10 millones de años. Observar el choque de un cometa con el planeta gigante Júpiter permitió aclarar muchos interrogantes a los astrónomos, tanto sobre el planeta gaseoso como sobre los cometas. Todo empezó cuando el cometa Shoemaker-Levy, en su viaje hacia el centro del sistema solar, pasó demasiado cerca de Júpiter y fue capturado por su tremenda atracción gravitacional. Desde aquel momento, el destino del cometa estaba marcado. Una zambullida en la turbulenta atmósfera jupiteriana había de poner fin a su vagabundear por el cosmos. Pero antes del choque, los astrónomos pudieron observar en marzo de 1993 cómo el núcleo del cometa se fragmentaba en 21 pedazos debido a las interacciones gravitacionales con el gran planeta. El telescopio espacial tomó algunas imágenes extraordinarias de dichas astillas. Son estas. Después, el impacto. Durante unos días, del 16 al 22 de julio de 1994, la hilera de perlas luminosas que formaban el cometa cayó sobre Júpiter. Los efectos resultaron extraordinarios. Esferas de fuego de 7 kilómetros de diámetro y miles de grados de temperatura. Las cicatrices del accidente cósmico permanecieron mucho tiempo en la atmósfera de Júpiter, y los astrónomos pudieron analizar qué componentes del cometa se evaporaron inmediatamente después del impacto. Un gran número de valiosos datos se recogió así en los observatorios de todo el mundo. Bueno, yo dije 98, era 93, 94. Pero esa desfragmentación fue justamente por los efectos gravitatorios, que son los efectos de marea. Acá estoy viendo si hay algún... Fue, yo creo, de los eventos planetarios más importantes, más interesantes yo creo que de la historia, porque por primera vez sabíamos la órbita de un cometa que iba a orbitar cercano a Júpiter y que la gran gravedad de Júpiter iba a hacer que impactara sobre el planeta. El impacto de un cometa con un planeta no se había observado previamente en ningún caso. Y de repente nos encontramos con que un cometa hermoso, grande, va a chocar contra Júpiter y lo vamos a poder ver. Júpiter, además, un planeta gaseoso, podríamos estudiar el interior del planeta, dependiendo hasta dónde profundizarse en estos impactos. Sabíamos que las colisiones son importantes, han tenido un papel fundamental en la historia del sistema solar. Y queríamos saber también cuál sería el efecto de un posible impacto de un cometa contra la Tierra, por ejemplo. En su momento, pues prácticamente todos los observatorios de la Tierra y del espacio se pusieron a mirar a Júpiter a ver cómo salía la cosa. El Shoemaker-Levy 9 se fragmentó en 23 trozos. Sabíamos cuándo cada uno de estos trozos iba a impactar sobre la superficie sobre la atmósfera de Júpiter. La idea era coordinarnos y hacer imágenes y espectroscopía de todas las posibilidades que teníamos, usando toda la instrumentación disponible. El IA participó en 4 observatorios: Calar Alto,
Sierra Nevada, La Palma y en Tenerife. Todos los telescopios estuviesen destinados al sistema solar o a otro tipo de observaciones, esa semana estuvieron dedicados a observar el cometa Shoemaker-Levy 9. Pues sí, había muchas expectativas, pero realmente no sabíamos lo que iba a pasar. Había quien decía dentro de la comunidad científica que la colisión pasaría prácticamente desapercibida, que no se detectaría nada de nada. Y era una opinión además bastante generalizada. La primera detección del impacto del cometa se obtuvo desde el observatorio de Canal Alto, el telescopio de 3,5 metros con una cámara infrarroja. Y fue espectacular. Casi nos caemos de la silla de ver cómo saturaba el detector y casi nos da un infarto. Lo que ocurrió en la atmósfera fue prácticamente una explosión de los fragmentos. En ese caso fue el fragmento A, el primero de los fragmentos que impactó contra el planeta, y desde allí salió la nota, no nota de prensa, porque en ese momento, recordamos que hace 25 años no había WhatsApp, no había, el internet iba casi a pedales, pero desde allí se lanzó la noticia de que por fin se había detectado el impacto, y a raíz de ahí muchos otros observatorios empezaron a confirmar que sí, que era cierto que se había detectado el impacto. Desde el punto de vista científico fue una cantidad, un aluvión de datos e información sobre este tipo de fenómenos que jamás habíamos contemplado, que dio lugar a una enorme cantidad de resultados científicos, de publicaciones científicas. A partir de esos datos obtuvimos información sobre la distribución de nubes, las partículas de polvo que quedaron distribuidas en la atmósfera de Júpiter. Y bueno, después se trataba de estudiar la evolución de esas partículas, que nos dio información sobre la dinámica de la estratosfera. Y a partir también de estas imágenes espectaculares, estudiar otro tipo de fenómenos dentro de la atmósfera de Júpiter, como la evolución de la gran mancha roja o los casquetes polares. Y desde el punto de vista social ha tenido un enorme impacto, nunca mejor dicho, porque hemos visto el potencial tan destructor que tiene esto y lo que podría hacernos en la Tierra. Y a raíz de eso, NASA estableció el Space Guard, que es el proyecto que hace que se rastree en busca de todos los objetos cercanos a la Tierra que puedan colisionar contra la Tierra. Bueno, pues imagínate que mi bautizo astronómico fue el observar el impacto de un cometa contra Júpiter, que Júpiter era el tema principal de mi tesis doctoral. Es como si vas a jugar tu primera pachanga de baloncesto y como te encuentras a Laia Palau jugando contra ti. Se me abrieron muchas puertas y me ayudó a progresar en mi carrera científica. Después de tantos años no hemos vuelto a ser testigos de una colisión en directo como esa. Trabajamos muchísimo, pero fue algo impresionante que jamás olvidaré. Se pasó bien. De esto hay... No sé si habrá... O límite, se conoce como límite. A ver, vamos a ver. ¿Qué es el límite de Roger? Vamos a ver acá, a ver. No tengo idea de lo que va a salir el video, ¿eh? Este no lo tengo. Como ya hemos visto, el orbitar a un cuerpo más masivo trae con ello unas complicaciones. Estas son debidas a la fuerza de marea. En el video anterior vimos el caso de un satélite que rotaba más rápido que su traslación. Pero cuando la rotación del satélite es más lenta que su traslación, o la rotación del satélite es retrógrada, es decir, que gira en sentido horario, lo que sucede es que el bulto del satélite generado por la fuerza de marea, en lugar de irse por delante debido a la rotación, se va por detrás del eje luna-planeta, provocando una aceleración en la rotación del satélite hasta llevarlo a su acoplamiento. Pero de nuevo entra en juego la conservación del momento angular. Como su rotación aumenta, para que se conserve el momento angular, la traslación debe reducirse, reduciendo así también con ella el radio de la órbita, hasta que finalmente se acaba acoplando. Pero al estar tan próximo al planeta nos encontramos con un problema, y son las fricciones. Al estar tan próximos los dos cuerpos, estas se acentúan,
provocando que su traslación siga reduciéndose junto con el radio orbital, hasta llegar a un límite. Este es el límite de Roche, donde el satélite se rompe por la fuerza gravitatoria del planeta, pudiendo llegar a formar un sistema de anillos. Este límite se sitúa en el punto en el que el campo gravitatorio del planeta es superior al del satélite, así que la Luna ya no puede mantenerse por su propia gravedad y se resquebraja. Este límite dependerá de la densidad de ambos objetos y del radio del planeta. En algunos casos, si la densidad del satélite es muy alta, es posible que el límite de Roche se sitúe dentro del radio del planeta, por lo que nunca se alcanzará. En julio de 1994, la órbita del cometa Shoemaker-Levy 9 sobrepasó el límite de Roche de Júpiter y se fragmentó para finalmente caer sobre el hemisferio sur de Júpiter. ¿Es posible que este sea uno de los finales para Phobos y Tritón? Probablemente en unos millones de años acabaremos por saber el tenebroso final que les depara. Aunque las fuerzas de marea no solo desencadenan finales tan trágicos como este. En algunos otros casos terminan con un final feliz, pero eso es algo que veremos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí habla de la Luna, pero en el caso de la Luna, no sé si invirtió el sentido de los giros o lo que sea, pero la Luna se está alejando. ¿Sí? Ahí daba el ejemplo que si se acercara, cada vez podría llegar a desfragmentarse. Después, para que vean la importancia que tiene, y ya para terminar con esto, ¿qué pasaría si la Luna no estuviera? La fuerza de la gravedad de la Luna mantiene a la Tierra en un equilibrio estable con una inclinación media de 23 grados. En contraste con esto, Marte carece de una luna grande que lo equilibre. Por eso fluctúa sobre su eje. A lo largo de millones de años, la inclinación puede variar de 0 a 90 grados, desestabilizando por completo su clima. Imagínense la Tierra de esta manera. En París, en el Bureau de Longitude, el astrónomo Jacques Lascar está estudiando precisamente eso. ¿Qué pasaría si la Tierra careciera de esa gran luna de la suerte? En primer lugar, hace un modelo de la Tierra con la Luna. Nuestro eje se mueve en un círculo, pero siempre a 23 grados de inclinación. Si se elimina la Luna, el movimiento circular se ralentiza, pero la Tierra se vuelve loca. Los cálculos de Lascar indican un caos total. Si eliminamos la Luna, perdemos por completo la estabilidad. La Tierra deambula sin rumbo por el sistema solar. Lascar no duda de que dependemos completamente de nuestra compañera del espacio. Si no tuviéramos a la Luna, el eje de la Tierra variaría de forma caótica entre 0 y 90 grados, y los cambios climáticos serían totalmente drásticos. Podría decirse que la Luna es el regulador climático de la Tierra. Tendríamos veranos increíblemente calurosos. En tierra firme hablamos de temperaturas de hasta 100 grados centígrados por encima de la temperatura de ebullición del agua. Los inviernos sufrirían temperaturas muy por debajo de los niveles de congelación, incluso más fríos que el hielo seco. Temperaturas increíblemente bajas. Las placas de hielo avanzan y se retiran por el ecuador. Aún peor, a medida que la Tierra se bambolea caóticamente, los casquetes polares se deshielan, crece el nivel de los océanos, desaparecen las islas, todas nuestras ciudades costeras quedarían bajo las aguas. Bueno. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, lo que le voy a pedir a ustedes ahora es que hagan, a ver a qué llegan, el mismo análisis que fue hecho acá, con las mismas, despreciando las mismas cuestiones, cuando se vayan presentando, a ver con qué expresión terminan. A ver si es similar a esta, si es diferente, si resulta ser que una de estas dos es más fuerte, es más intensa que la otra. ¿Sí? Se lo dejo acá para que lo vayan haciendo.
Lo hago más Y una simple. tiene que ser más intensa que la otra, porque una está más cerca y la otra está más lejos. Bueno, eso es lo que vos te parece, pero hay que demostrarlo acá analizándolo. Entonces, planteen, acá se plantearon a partir de esta diferencia entre estas dos, se plantearon las ecuaciones y después se fue resolviendo. Ahora ustedes acá tienen que plantear, ¿sí?, lo mismo. Lo único que, en este caso, van a tener la fuerza B, donde en vez de tener acá abajo R menos RT al cuadrado, van a tener R más RT al cuadrado. Y esta va a quedar igual. Es decir, lo que tienen que plantear es lo mismo que acá, salvo en el denominador del primer término, que van a tener que poner R más RT al cuadrado. Y después, todo Bien. lo que se hizo, similar. Obviamente que si no desprecian, bueno, acá simplificamos, pero si no se desprecian en sus correspondientes situaciones los RT cuadrados, no van a llegar, no vamos a poder comparar del todo, así visualmente por lo menos, esta expresión con la que obtengan acá. Si las queremos comparar, es necesario usar el mismo criterio para despreciar. Bueno, se los dejo un ratito para que lo hagan. ¿Lo copiaron esto como para tenerlo a mano? Sí. Bien, bueno. Les dejo un ratito a ver que lo hagan ustedes. Ahí vengo. Voy a hacer un café.
Muy bien, ya lo terminaron. Me dijeron. Me dio igual, pero positiva. ¡Qué genio! ¡Qué genio, papá! Ya está al final, aprobé. Sí, ya tenés todo aprobado. Es más, Te mando la libreta después. no, si me querés reemplazar, hacemos mitad y mitad por este año y yo me retiro, me dedico a otra cosa. Te cedo. Bueno, entonces, a ver, contame cómo te quedó. La expresión final me quedó 2G ml RT sobre R cubo. 2G. M. Sí. ml. Sí. RT. Sí. Sobre R cubo. Sobre R cubo. Y queda positiva, y tiene que quedar positiva, que apunta para el otro lado. Pero resulta ser que esto muestra que la intensidad de la fuerza es la misma para un lado que para el otro. Tenemos un par de fuerzas, entonces, y tenemos fuerzas que no sabemos cuánto valen, probablemente sean menores, que son las que generan justamente esta, obviamente esto recontra exagerando, pero generan esta cuestión, ¿no? Ahora, yo acá ya lo tengo calculado, pero si quisiéramos calcular la fuerza de marea, por ejemplo, en el punto más cercano, más lejano, ya sabemos que no va a cambiar. Y acá yo tomo 2, G tomo 6,67 por 10 a la menos 11. No le voy a poner unidades, ¿sí? Quiero comparar nada más que la parte numérica. M, puedo poner 1, más a la luna, creo que 7,35 por 10 a la 22. Radio de la Tierra es 6,3 por 10 a la 6. Está todo en sistema internacional, ¿sí? En metros, kilogramos. Y acá irían los 384. Sí, esto estaría en metros. Si no, sería 384.400 kilómetros, pero en metro queda así. Por otro lado, la de marea del Sol tendríamos que poner 2, 6,67 por 10 a la 11, 1. Acá iría la masa del Sol, 1,99 por 10 a la 30. Y acá, el mismo, radio de la Tierra, todo dividido, los 150 millones de kilómetros, ¿sí? Que si no me equivoco es 1,5 por 10 a la 11. ¿Sí? Estos son kilómetros. 150 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está bien.
entonces esto va al cubito. Les dejo para que hagan la cuenta, ¿sí? Pero cuando hagan la cuenta van a ver que la fuerza de marea de la Luna es aproximadamente unas 2,2 veces mayor que la fuerza de marea del Sol. Esto es aproximadamente un 65% mayor. Ahora, si queremos analizar las fuerzas que pueden estar ocurriendo en esta dirección, acá, en esta parte, ¿sí? A ver el dibujo este. Voy a ver si lo puedo copiar. No, pero no se copió. Bueno, no importa, lo dibujo rápido. Tenemos la Luna. La Tierra. Y si yo la pondría a la masa M justo arriba, la estaría analizando para ese punto. Pero si yo la coloco en un punto por acá, va a estar mejor, porque me va a permitir jugar con distintos ángulos. Bien, habíamos llamado a toda esta longitud, hasta acá, R. ¿Qué más? Teníamos de acá hasta acá radio de la Tierra. Y después ahí hasta el centro de masa de la Luna. Acá vamos a tener una fuerza que la voy a llamar ahí. Esa fuerza es la interacción entre gravitatoria entre la masa de la Luna y esta M chiquita que tenemos ahí. A esta longitud, que va de acá hasta acá, le voy a llamar S, y podemos decir a ver qué aproximación podemos hacer acá. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más?
y va a ser esta altura, tita va a ser esto, y acá, esto lo voy a correr un poquitito para arriba, acá puedo dibujar un ángulo respecto, no sé si me va a servir, respecto a la horizontal, la que va paralela a X, un ángulo alfa. Y a esta fuerza le voy a llamar F'. Lo que queremos analizar, sabemos que esta fuerza va a tener una componente en X y una componente en Y, pero lo que queremos analizar FI. O sea, a mí me interesa estas fuerzas. Yo sé que la que voy a analizar acá va a ser la misma en valor a la que tengo del otro lado abajo. Así que no hace falta. Ya vimos acá que analizarlo de una punta es lo mismo que de la otra. ¿Qué relaciones hay acá? El seno de alfa del triángulo que tenemos acá, ¿no? Este triángulo algo así. Este triángulo sería la altura, que es I, y la hipotenusa. La hipotenusa es este largo que es S. Ahora, acá podemos usar una aproximación que va a ser útil para la expresión final. Esta S es aproximadamente igual a R. Ya vimos que el radio de la Tierra es despreciable respecto a la distancia Tierra-Luna. Por lo tanto, cualquiera de estos puntos, comparados con toda esta longitud tan enorme, es prácticamente lo mismo. Es lo mismo que, digamos, acá está el Sol, acá está la Tierra, y decimos, bueno, ¿a qué distancia está un satélite que orbita la Tierra a, no sé, 100 kilómetros de la superficie terrestre? Y se encuentra justo en este punto. Y por los 150 millones de kilómetros, comparado con 100 kilómetros de la superficie terrestre, decir que el centro de la Tierra se encuentra prácticamente en la misma posición que el satélite, no está demasiado mal. Entonces acá podemos aproximar un I sobre R. Y el seno de tita es I sobre el radio de la Tierra. Por ahí estas expresiones son útiles. Bueno, ¿cómo quedaría FI? O sea, la componente en I de F. La componente en I de F'
es F' seno de alfa. F' va a ser igual a la ley de gravitación de Newton. Masa de la Luna, la pequeña masa que está ahí, dividido la distancia que hay entre esta pequeña masa y el centro de la Luna, que es S. Ya ahora vamos a usar esa aproximación de vuelta. Y me queda el seno de alfa. Usando la aproximación, en vez de poner S, ponemos R. Bien. Seno de alfa es I sobre R. I sobre R, ¿no? A ver. Sí. Seguimos por acá. Y acá me va a quedar un R cubo y un I. Pero I es RT por seno de tita. Y acá encontramos la expresión. Ahora, si nos queremos posicionar justo acá arriba, donde dice tita, tenemos que poner 90. ¿Sí? Entonces ponemos tita igual 90. Ya sabemos que da 1. Y esto queda así. ¿Cómo queda comparada con la expresión que halló Cantero? Queda todo igual. A ver, G, M, M, L, RT sobre el R cubo. Todo igual, menos el 2. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas que actúan en esta dirección son la mitad de lo que son las que actúan en la otra dirección. O sea, las que actúan en la dirección del eje que une la Tierra y la Luna son el doble de las que actúan perpendiculares. Pero igualmente, todas contribuyen para que se acumule o aumente el nivel del agua en esta dirección y disminuya en la otra dirección. Después les dejo ¿qué podría ser?
Bueno, después podrían hacer cálculos colocando el Sol y la Luna, ¿sí? En la misma dirección. O si los colocamos perpendiculares, en ese caso, una va a disminuir un poco el efecto de la otra. Entonces, cuando están orientadas en la misma dirección, tanto que estén del mismo lado como que estén de lados opuestos, se va a incrementar el efecto de marea, y cuando la Luna y el Sol estén perpendiculares respecto a la Tierra, va a disminuir. Para ver algunos simuladores, los pueden buscar en Ángel Franco. Creo que los tengo por acá. Eso los pueden bajar, los pueden descargar. Ah, bueno, no sé. Estoy buscando acá, pero no lo encuentro. Tenía otra carpeta, profe, que decía Ángel Franco. Sí, pero es otro material, no son simuladores. Bueno, si no, vamos directamente a la página. Los debo tener, pero no sé, ahora no los encuentro. Acuérdense que hay uno de estos que quedó antiguo, de este tipo, de este físico, que sirve para ir a la parte teórica, todo eso, pero los simuladores no funcionan porque están en Java y no los permite funcionar. O sea, van a ir y cuando quieran ver el simulador no va a funcionar. Por eso el tipo armó esto nuevo, ¿no? ¿Vieron el efecto de marea? Efecto de marea. Efecto Coriolis. Sí, algo Sí, vimos sí. con sí. Sí. Qué bárbaro esto, que no lo puedo encontrar. Si a alguien se le ocurre algo. Está en dinámica celeste, profe. Sí, pero no lo puedo encontrar. Ah, acá está. Acá está el fenómeno de marea, movimiento del sistema, alejamiento de la Luna. Bien, acá hay un análisis. De hecho, algunas cosas yo las saqué de acá, de este material, y de otras cosas de otro material.
acá hay algo que hoy no vamos a llegar a ver, pero que es, no lo tengo hecho como acá, está hecho de otra manera, pero hasta se puede calcular cuánto en promedio sube el nivel del mar por efecto de marea. Siempre va a depender si es conjuntamente Sol-Luna o si es solamente Luna. Y es un valor promedio, porque como ustedes vieron en el video, hay lugares por sus características geográficas, como en Canadá o acá en las grutas, no aparece en el video, pero sí también pasa, de que pueden ser de varios metros y otros lugares son simplemente de unos pocos centímetros. Pero bueno, acá tienen, si quieren... Profe, ¿esas páginas están en el aula? No, no están en el aula. Pero vos lo podés buscar, las podés buscar. Acá pones física con simulador, HTLM, para que te mande a esta, a la que yo fui ahora. Y vos estas páginas haces clic, guardar como, y te guarda la página esta, y vos después la podés abrir y te funciona aún sin estar conectado a internet. En vez, la que ayer me mostraron, a alguno de ustedes, que no me acuerdo bien quién fue, que está buena, pero no, que solamente son simuladores. Yo esa probé y no, uno la descarga, pero la querés ver no te deja verla. En vez está así. Acá te muestra la diferencia. Bueno, siempre es un simulador, todo lo que quieran, pero bueno, es demostrativo, ¿no? Acá el efecto del sol, el efecto de la luna. Y acá va mostrando las oscilaciones, porque no deja de ser una oscilación, este efecto de subir y bajar el nivel del mar, en términos de horas, ¿no? Y acá te da la opción, se mueven los dos cuerpos. Acá hay otro que va mostrando la órbita de la Tierra, el movimiento de la Luna y un punto de referencia, como para mostrar la rotación de la Tierra, y cómo la curvatura se va alineando aproximadamente, siempre hay una pequeña corrección, con hacia la Luna. Ahora, está bueno ver el efecto de ambos, ¿no? Y ahora va a aparecer algo que vimos nosotros el año pasado. También nos muestra la fase de la Luna. Bueno, acá hace un análisis mayor de lo que estamos haciendo nosotros, con más detalle todavía. Pero bueno, la pueden visitar y ver. Están muy buenas y confiables, digamos. Alejamiento de la Luna, ¿sí? Mediciones muy precisas del tiempo de vuelo, de los pulsos láser emitidos de la Tierra, reflejados en el espejo colocado en la Luna, muestran que la distancia Tierra-Luna aumenta a razón de 3,8 centímetros por año. Esta página explica, mediante un modelo simplificado, la causa de disminución de la velocidad angular de la Tierra,
la rotación, consecuencia de el paulatino aumento de la distancia de la Luna, Tierra-Luna. O sea, el ralentamiento de la rotación terrestre por culpa del golpe de las costas contra el agua, de los océanos, y especialmente por el efecto de acumulación de agua por efecto de marea, va generando esta disminución, ¿sí? Ven, acá muestra la diferencia muy esquemáticamente de si la Luna y la Tierra estarían en reposo, esto sería lo que ocurriría, pero la rotación de la Tierra hace que las combas se desvíen un poco, ¿sí? Acá obviamente exagerado, para que se pueda ver, se desvía un poco de este eje en Tierra-Luna, digamos. No sé si acá hay un simulacro. No, acá es todo un análisis matemático, digamos. Y al límite que hablamos antes se llama límite de Roget, que lo podremos ver en la otra clase. También se puede analizar, se pueden llegar a unas ecuaciones. Son ecuaciones aproximadas, porque como decía en uno de los videos, hay cuerpos que están más fuertemente ligados y otros que no. Entonces, para tener un valor bastante parecido al que se tendría que dar, habría que tener más datos, pero un cálculo aproximado nos da cierta idea de, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿cuánto se tiene que acercar la Luna para que las fuerzas de marea podrían llegar a defragmentarlo? Y así con lo que uno quiera. Ese límite fue estudiado por Roget en su momento y lleva el nombre de él. Eso es lo que se observó con ese cometa que se acercó a Júpiter. El cometa no estaba defragmentado. El cometa se empezó a defragmentar cuando se acercó y pasó el límite justamente en donde las fuerzas de marea lo estiraron de alguna forma y generaron fuerzas hacia afuera hasta que se defragmentó. Bueno, entonces les dejo el video de cómo es. El de Moderna, el de efecto Doppler. Eso, qué grande. Para el martes. ¿Para el martes qué cosa? Lo de efecto Doppler. Miércoles, el martes no nos vemos, ¿eh? ¿Cómo no lo escuché? El martes no nos vemos. ¿Por qué? Para el jueves, porque el miércoles es lo de física de su enseñanza. Claro. Lo del miércoles de física es su enseñanza. Sí. Sí. Esperen que anoto la gente que está presente. Bueno, ya saben, después pueden meterse ahí, indagar más cosas. Por lo menos lo básico lo vimos. Astronomía. Sí, astronomía. Hoy que es 8. Rojas está. Vanega también. Domínguez está. Vera no está. Silva no está. ¿Le está pasando algo a Silva? ¿Saben algo? Porque Ayer se aplicó la vacuna. Ah. Y estaba con fiebre, me dijo, hoy no se sentía bien. Está bien. No sé si ayer se conectó porque yo tampoco me sentía bien ayer. Pero vos no te aplicaste la vacuna. No, yo ando con otros temas. Con otros temas. De locura mía. Luna. Así andás destrozando los simuladores PET. Más o menos, sí. Yo creo que yo que si sería el señor PET, te anulo no te dejo entrar a la página PET. No sea malo.
Bueno, buen fin de semana. Profe no me nombró. No sé si me tomó No, porque te tengo ahí. Te estuve viendo, no. Te veo acá, nombré algunos por nombrar, pero no, te puse presente. Ok, gracias. No, es que quería hablar del doctor Milagro. Ah. ¿Cómo te fue con el diente? ¿Se te pasó? Hablando del doctor Milagro. Te digo lo que hice anoche. Anoche me dolía bastante. Dije, ya que te lo lajes, como que yo tomé agua. Me tomé un Valium de 5 miligramos y me fui a dormir. Es lo único con que se me pasó. Con un Valium. Es ¿Y mucho. ahora? ¿Y ahora cómo está? Me duele, que tengo turno con el dentista, que me dio un sobreturno, un genio, porque la verdad que le dije si por favor me podía atender, pero bueno, o sea, tengo inflamado, me duele y bueno, tengo que comer de un solo lado y comer todas cosas blandas, nada de carne, o sea, carne me molesta, todo tiene que ser todo ese tipo jamoncito, todo que sea muy blandito. Está bien, pero un poco más tolerable que ayer. Sí, pasa que ya no hay medicamentos que a mí no me hacen nada. Como yo decía a Marta, yo me puedo tomar un Valium, un profe ahora, y usted me ve en 2 horas y me ve como si no hubiese tomado nada. O sea, es como que no me hace el efecto de a otra persona capaz que la duerme. A mí me deja exactamente igual. Me calmó el dolor, pero estaba igual. No. Pero como es un medio relajante, es lo único porque el Ketorolac lo tomé y me calmó un rato, pero después me dolía igual. No te calma del todo porque tenés